Es un hecho que cuando hay un problema de infertilidad se tiene que estudiar a la pareja para determinar cuál es la causa y si esta es por parte de la mujer. Cuando sucede así se debe de indicar el tratamiento para ella, lo cual no quiere decir que el hombre no la acompañe y participe durante el proceso. Hoy vamos a conocer en qué consisten los tratamientos que día con día ofrecen mayores posibilidades de éxito. Y bueno, para muestra, veamos nuestra siguiente cápsula. En la actualidad, para poder hacer una inseminación artificial en el varón, es una serie de pasos previamente al procedimiento. Lo primero que se requiere es una consulta con el médico especialista, ver que el problema que tenga el paciente sea candidato a hacer una inseminación. Ahora, posteriormente que el doctor o el médico ve que es candidato, es pedir una serie de estudios de laboratorio que se van a requerir. Lo primero es un análisis de semen enfocado en fertilidad, en el cual se va a determinar si la muestra de semen tiene las aptitudes o características suficientes para una inseminación. La otra parte es pedir estudios de sangre, es decir, se requieren pruebas de HIV, de hepatitis B, de hepatitis C y VDRL, que es la sífilis, para descartar que haya algún tipo de infección infectocontagiosa en el paciente. Una vez que tenemos esos resultados, ahora sí, el paciente tiene que tener por lo menos 3 días de abstinencia sexual para tener una buena cantidad de espermatozoides en concentración y en movilidad. Posteriormente que tenemos la muestra es ingresada al laboratorio, en el cual la muestra va a ser capacitada. ¿A qué se refiere con capacitada? La muestra va a ser seleccionada, se van a seleccionar los espermatozoides con mejor forma, con mejor movilidad y obviamente una mejor concentración. Es decir, vamos a eliminar todo lo que nos sirva, en este caso del semen, como son células que pueden estar presentes, basura celular, debris, espermatozoides inmóviles, aquellos espermatozoides que no tengan la suficiente forma ideal, etc. Toda esa parte va a ser retirada y únicamente nos vamos a quedar con los mejores espermatozoides, con la finalidad de incrementar las probabilidades de éxito de la inseminación. Lo que es una inseminación artificial es seleccionar los mejores espermatozoides de una muestra de la propia pareja, en este caso del varón, la esposa de la mujer, o si no, de un donante de banco de semen. Esa es una inseminación artificial, puede ser homóloga, si es de la pareja, o de donante. Entonces lo que se requiere es una evaluación previa y con esto aumentamos las probabilidades de éxito de embarazo, que están entre el 35% de éxito, pero estamos aumentando esa probabilidad. Y bueno, para comentar esta cápsula y para responder a todas sus llamadas, se encuentran con nosotros la doctora Lourdes García. Ella es bióloga en reproducción asistida. Bienvenida, Lourdes. Muchas gracias. Gracias por su invitación. Y tú estás en el Hospital Materno Infantil Linguarán. Así es. Ahí estamos laborando y además en Red CREA. Muy bien, bienvenida, Lourdes. Gracias. Y también les quiero presentar a Fernando Escobar. Él es ginecobstetra y estás en el Instituto Nacional de Perinatología. Sí, Gaby, muchas gracias. Gracias por invitarme. Al contrario, me da muchísimo gusto que estén aquí acompañándonos para guiarnos y orientarnos en este tema tan importante como son los tratamientos para la infertilidad. Y bueno, el día de hoy nos vamos a concentrar en lo que es la infertilidad de la mujer. Y acabas de ver una cápsula muy interesante que nos habla de, vaya, lejos de que no existe un riesgo en este tipo de tratamientos, pues se perfecciona, digamos, al hacer toda esta selección, por ejemplo, de espermatozoides, ¿no? Eliminamos una serie de situaciones. ¿Ustedes qué podrían comentar esta cápsula que acabamos de ver? Bueno, es muy importante el hecho de que las pacientes conozcan que se lleva toda una serie de procesos antes de realizar un proceso de inseminación, ya que no es un procedimiento sencillo, que requiere de una capacitación de personal que va desde que llega la paciente hasta que se toma la muestra de la pareja, se realiza todo el proceso que ya se mencionó y que obviamente le garantice a la paciente que va a ser un proceso bien realizado y que obviamente con los resultados que se esperan, ¿no? Por supuesto. Así es, Gaby. Bueno, es que hay pasos previos para llegar a la inseminación. Las parejas tienen que saber que tienen que, previo a una evaluación adecuada de la pareja infértil y ver cuál es el factor alterado, qué es lo que está ocurriendo ahí, decir cuál es la mejor opción para esas parejas. La inseminación es una buena opción, pero siempre y cuando se reúnan ciertos requisitos. ¿Como cuáles, por ejemplo? ¿Quién sería candidato a una inseminación? Hay pacientes que, bueno, las que deben ser candidatas son, por ejemplo, aquellas pacientes con algún leve factor masculino. Por ejemplo, el esperma está un poquito bajo en movilidad, en cuenta,
pero es apto para fertilizar el óvulo, pues una pareja que puedes llevarla a una inseminación. Parejas, por ejemplo, bueno, un requisito es que tengan sus trompas, por lo menos una trompa permeable, ¿no? Una trompa que esté funcional, de modo que el esperma que se deposita dentro de la cavidad uterina pues alcance al óvulo en la trompa. Esa es una de las indicaciones. ¿Qué otros métodos existen para tratar casos de una mujer infértil? Bueno, no solamente está la inseminación, está desde antes de este paso, debemos de evaluar si existe alguna anomalía endocrina, que es muy común que se pueda suscitar, y que solamente se requiere de modificar ciertos aspectos con respecto a las hormonas que se adecúen al ciclo. Si no es posible esto, entonces cuando ya tenemos que utilizar medicamentos para inducir ovulación, conseguir un óvulo adecuado y entonces poder continuar con el proceso de fertilidad. Sin embargo, muchas veces también existen alteraciones a nivel cervical que pueden condicionar alteraciones y como consecuencia que el espermatozoide no pueda llegar de manera adecuada dentro del útero. Una de estas son los problemas inmunológicos, que de repente antes se conocían como factores desconocidos o idiopáticos y que últimamente se han visto que son problemas de tipo inmune o de anticuerpos antiesperma, en donde sí se requiere entonces de la ayuda de la inseminación. O sea, el cuerpo de la mujer ataca al esperma. Algo así. Algo parecido. Y entonces en este caso se lleva a cabo un tratamiento. Se debe de llevar a cabo un tratamiento específico y obviamente lo que nos ayuda para mejorar el proceso de fertilidad son los tratamientos de inseminación. ¿Qué otros métodos existen? Bueno, lo que pasa que muchas parejas, por ejemplo, al estarlas evaluando, nos damos cuenta que hay alteraciones que se pueden modificar y que quizá con esa modificación pueda lograr su embarazo. Entonces yo te puedo decir que hay tratamientos médicos, quirúrgicos y de reproducción asistida, ¿no? Los de reproducción asistida son los de baja complejidad como inseminaciones o un in vitro, por ejemplo. Pero si nos vamos desde el principio con un tratamiento médico, podemos hablar, por ejemplo, pacientes que llegan con sobrepeso, obesidad, con insulina elevada, que eso se llama hiperinsulinismo. Son pacientes que hormonalmente no están bien, no están ovulando. Y entonces quizás si les metemos un plan de reducción de peso, corregir la insulina que está elevada con medicamentos como el metformin, por ejemplo, pues quizá con eso ya se logró el embarazo. Se estabilizan todos los sistemas. Exactamente. O a veces quizá pues, el problema era tanto un poco infeccioso y el esposo tenía baja cuenta, baja movilidad de sus espermatozoides por un proceso infeccioso, lo corriges y quizás se da el embarazo. Entonces mucho antes de llegar a esto, lo que es inseminación, si damos un tratamiento médico oportuno, podemos llegar a corregir el problema y lograr el embarazo. Claro. Y en eso obtenemos muchas alteraciones hormonales que pueden ser susceptibles a corrección. Por ejemplo, la hiperprolactinemia, que es bastante común verlo, el síndrome de ovario poliquístico, que también lo vemos con frecuencia. Los problemas de hiperandrogenismo, por ejemplo, que es muy frecuente, que va muy relacionado con los trastornos menstruales. Los trastornos menstruales generalmente está condicionado por una alteración en la comunicación que existe entre el hipotálamo, la hipófisis y el ovario, y que esto va a condicionar toda una serie de alteraciones endocrinas de las hormonas que están relacionadas con un ciclo menstrual normal y con un ciclo ovulatorio adecuado, y que como consecuencia va a dar problemas de anovulación o una ovulación inadecuada, alteraciones de fase lútea, alteraciones, como ya lo mencionaba el doctor, de ovario poliquístico, y que en el ovario poliquístico es muy común que encontremos trastornos de tipo de hiperandrogenismo. ¿Esto qué es? Generalmente en el ovario se producen dos tipos de hormonas, a grandes rasgos, lo que son estrógenos y lo que son andrógenos. Entonces, cuando hablamos de ovario poliquístico, esto significa que hay un acúmulo de estos folículos, pero que al acumularse incrementan la cantidad de hormonas, entre ellas los andrógenos, y estos son capaces de crear toda una serie de alteraciones. ¿Hormonas masculinas? Así es, hormonas masculinas, que nosotras producimos, pero en cantidades pequeñitas. Pero al incrementarse, entonces van a condicionar todo un trastorno de ovulación que va a condicionar problemas de infertilidad. Por supuesto. Y bueno, tenemos aquí alguna pregunta.